Señor nos da el privilegio de retornar a la enseñanza acerca del avance del reino. Entonces vamos a ver el reino de Dios en el Edén. Vamos a inclinar nuestro rostro y oramos a nuestro Señor pidiendo que su palabra establezca su reino en nuestras vidas. Precioso Dios y Rey celestial, tú eres Señor. Tú estás en los cielos gobernando con justicia todo el universo, toda tu creación, todo lo que existe en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, está bajo el gobierno del soberano Dios. Pero ese soberano Dios ha decidido, ha elegido que nosotros seamos sus hijos. El soberano Dios de los cielos y de la tierra, que es trascendente, le ha placido ser inmanente, venir a nosotros y establecer su reino en nuestras vidas y hacernos hijos por adopción. Y como hijos escuchamos la dulce voz de nuestro Señor. Te agradecemos, Padre, por la enseñanza que hoy nos das. Que la gracia tuya sea para nosotros en este día. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Salmo 45, versículo 6 dice: tu trono, oh Dios, permanece para siempre. El cetro de tu reino es un cetro de justicia. Hoy retornamos a nuestro ciclo de enseñanzas acerca de la función de la iglesia como pueblo de Dios. La iglesia tiene la función de avanzar, de extender las toldas del reino de Dios, por así decirlo. De avanzar paso tras paso el reino de Dios en la tierra. Y hemos visto que para poder desarrollar esta función debemos conocer lo que es el reino de Dios. Y también debemos, cómo es que Dios quiere que su iglesia tenga ese avance, que su iglesia tenga esa extensión. A través de este ciclo de enseñanzas hemos visto que para conocer lo que es el reino de Dios debemos saber en su definición, debemos saber su descripción y debemos saber su historia. En primer lugar vimos su definición y dijimos que el reino de Dios es el pueblo de Dios bajo el gobierno de Dios, en el lugar de Dios, con la bendición de Dios. Luego procedimos a conocer su historia y vimos el reino de Dios en la eternidad. Luego vimos el reino de Dios en la creación. Y ahora veremos el reino de Dios en el Edén. El reino de Dios en el Edén es el modelo del reino de Dios para el ser humano. Es el modelo, es la maqueta que Dios nos hace. Y vamos a ver 4 características primordiales en el reino de Dios en el Edén. Entonces les invito que nos dirigamos a la Sagrada Escritura en Génesis capítulo 2. Génesis, el libro del Génesis, en el capítulo 2. Génesis capítulo 2. Allí está el reino de Dios en el Edén. Y vamos a ir a mirar esa definición, el pueblo de Dios, el reino de Dios. Entonces vemos el pueblo de Dios. Génesis 2:7. Génesis capítulo 2, versículo 7. Dice: y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Vemos que Dios comienza su reino terrenal a través de un hombre, el primer Adán. Esa es la semilla para hacer todo un pueblo para su gloria. Ahí es donde nosotros debemos mirar. ¿Qué puede hacer Dios con una semilla? Luego, en el Evangelio el Señor dice que una semilla de mostaza, la más pequeña de todas las semillas, luego produce
un árbol frondoso. ¿Qué hace el Señor Jesús con un hombre? ¿Qué hace el Señor Jesús con el Señor, ¿qué hace Dios con el Señor Jesucristo? Es la semilla de la nueva creación y hoy en día está su iglesia. ¿Qué puede hacer Dios con esta pequeña semilla de esta iglesia aquí en el barrio López de Mesa? Algunas personas dirán, no, pero esa iglesia lleva 12 años ahí en López de Mesa y siguen los mismos ahí y eso no crece y no tienen local. Bueno, de las pequeñas cosas que Dios hace grandes cosas. Amén. Entonces allí comienza el pueblo de Dios como una pequeña semilla. Ahora, como ya lo vimos, el primer hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. Esto significa que el primer hombre, lleva impresa en sí la identidad de Dios, la naturaleza de Dios, los atributos de Dios comunicados al ser humano. ¿Y cómo los comunicó? Dice, y sopló en su nariz hálito de vida. Allí la palabra para hálito es la palabra espíritu. La palabra espíritu, el ruah de Dios, el ruah de Dios. Entonces, Génesis 2:7, ruah, espíritu, aliento de Dios. Ese ruah transmite la identidad de Dios. Entonces podemos ver que si Dios es espíritu y Dios nos implanta su espíritu, el pueblo de Dios es un pueblo que es de espíritu, no de la carne. Lleva el espíritu. Y estos atributos de Dios comunicados habilitan al ser humano para desarrollar la función de avanzar el reino de Dios en la tierra. Cuando Dios creó al hombre, creó a Adán para gobernar la tierra, le dio las capacidades necesarias. Si Adán cayó, no fue porque él era bobito, no es porque él no podía, no. Adán fue el hombre más desarrollado, el hombre más inteligente y el hombre con más poder, aparte del Señor Jesucristo. Él estaba frente a frente con Dios. Un hombre altísimamente desarrollado. Los subdesarrollados, los retrógrados somos hoy en día. Madres que matan a sus hijos mediante el aborto. Hombres que matan a otros hombres mediante la guerra. Los robos, los adulterios, todos los pecados del hombre. Eso es hombre retrógrado, hombre que va para atrás. Dice que hoy en día es el hombre más ilustre. Es falso. Ahora, para ser del pueblo de Dios es menester llevar la naturaleza de Dios aplicada por el Espíritu Santo. Nadie puede decir yo soy del pueblo de Dios si no lleva el Espíritu Santo, como lo dice Juan capítulo 3 versículos 3 y 5, donde el Señor Jesucristo dice: os es necesario nacer de nuevo. Os es necesario tener un nacimiento espiritual del agua y del Espíritu. Y la evidencia de ser pueblo de Dios es que se lleno del Espíritu Santo. La evidencia de que yo soy pueblo de Dios es que estoy lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo demuestro que estoy lleno del Espíritu Santo? Si hago milagros, sanidades, si hablo en lenguas, no. El Espíritu Santo es la palabra. El Señor dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Y el Espíritu Santo no hablará de lo suyo propio, sino que Él tomará de lo mío y les hablará a ustedes, dice la palabra. La evidencia del Espíritu Santo en nosotros es un conocimiento profundo de la palabra, un anhelo diario por conocer más la Sagrada Escritura. El pueblo de Dios es un pueblo que es lleno del Espíritu Santo. Y un pueblo que es lleno del Espíritu Santo es un pueblo que avanza el reino de Dios en la tierra. No se puede avanzar el reino de Dios en la tierra si no estamos bajo el gobierno del Espíritu Santo, si no estamos bajo el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso cuando comenzamos la predicación, lo hacemos orando. Porque yo soy insuficiente, yo soy incapaz, yo soy iletrado. Yo puedo estudiar mucho la Biblia,
Pero es el Espíritu Santo de Dios quien la revela. Es el Espíritu Santo de Dios quien nos ilumina para comprenderla. Es el Espíritu Santo de Dios quien nos abre las entendederas y el que labra nuestro corazón para que entendamos la palabra y rápidamente la pongamos por obra. Porque no podemos ser solamente oidores, sino que debemos ser hacedores de la Santa Palabra. Ahora, también vemos que en este texto el Señor dice que formó al hombre del polvo de la tierra. Esto significa que el hombre tiene una naturaleza terrenal. Esto significa que el hombre fue creado para tener también identidad con la tierra que Dios le dio para establecer su reino. El pueblo de Dios, lleno del Espíritu Santo, tiene semejanza de Dios. Y al tener semejanza de Dios y al tener origen de la tierra, es un pueblo que aprecia la tierra que Dios le dio. Es un pueblo que guarda la tierra que Dios le dio para poder vivir allí en ella y para poder establecer y para poder avanzar el reino de Dios. Dios hizo al ser humano un ser viviente para cuidar de la vida sobre la tierra. El avance del reino de Dios en la tierra es llevar la vida de Dios. Es llevar la vida de Dios. Y recordamos que cuando el Señor nos revela Génesis, no nos está contando la historia de cómo Él creó la tierra. Simplemente. Él está hablando primeramente al pueblo de Israel, un pueblo que es sacado de Egipto, del medio de las tinieblas, es llevado al desierto para recibir su santa ley y se le da una tierra prometida. Ahora, el Señor le revela esto a Moisés para que le hable a su pueblo Israel de cuál es el plan que Dios tiene con su pueblo. Dios tiene un plan con su pueblo, un pueblo que lleve la identidad de Dios, pero que recuerde también que es de la tierra y que debe cuidar la tierra que Dios le dio. ¿Y qué es cuidar la tierra que Dios le dio? Sencillamente arar y sembrar y producir cosechas y no contaminar los ríos. No. Cuidar la tierra que Dios nos dio significa llevar la vida de Dios a los hombres muertos en sus delitos y pecados. Israel tenía la misión evangelística de ser ejemplo de naciones para que las naciones, se fueran de los ídolos, se retiraran de los ídolos, conocieran al Dios viviente y todopoderoso, y de hecho sucedió con muchos, que vieron al Dios todopoderoso del pueblo de Israel y se convirtieron a ese Dios. Y vemos cómo a través de toda la historia del Antiguo Testamento fueron muchos los hombres convertidos y fueron llenos de vida, reyes, hasta esclavos, prostituta, Rahab, la ramera. Fueron convertidos por la gloria de Dios y aquellos que estaban muertos en sus delitos y pecados, Dios los revivió. Y eso es lo que justamente hace el Señor Jesucristo en la iglesia. Y eso es lo que debe hacer la iglesia. Llenar la tierra, avanzar el reino de Dios. ¿Cómo? Llevando la vida de Dios a los hombres muertos en sus delitos y pecados. ¿Y cómo llevamos la vida de Dios a los hombres muertos en sus delitos y pecados? Predicando el verdadero evangelio del reino. ¿Y cuál es el verdadero evangelio del reino? El reino de Dios se les ha acercado, por lo tanto, arrepiéntanse, cambien su manera de pensar y de vivir, porque el reino de Dios se os ha acercado. El reino de Dios está cerca. De eso se trata cuando el Señor le da al hombre la misión de llenar la tierra. De eso se trata cuando Dios le da la misión de cuidar el jardín y de cultivarlo. Y eso me lleva al segundo punto. Hablamos del gobierno de Dios. Entonces vemos que el pueblo de Dios, lleno del Espíritu Santo, pero también de la tierra, y avanza llevando la vida de Dios. En segundo lugar vemos el pueblo de Dios que bajo el gobierno de Dios.
Y entonces vemos Génesis 2 del 15 al 17. Vamos a leerlo. Génesis 2, capítulo 2, versículos 15 al 17. Dice: Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara, y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Amén. Este texto es conocido como el pacto adámico o el pacto edénico. Es un compromiso. La descripción de pacto es el compromiso de amistad con promesa bajo juramento. Aquí vemos el pacto que el Señor hace con Adán. Es un compromiso de amistad. Y ahí hay promesa y hay juramento. Pero ese compromiso de amistad, ese pacto se hace para evidenciar el reino de Dios sobre aquel hombre, Adán, sobre su familia y sobre sus generaciones. Y vamos a ver tres aspectos del gobierno de Dios. En primer lugar, Dios le da mandamientos. Dios le da mandamientos y leyes. Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín y le dio el mandamiento de cultivar la tierra y de cuidarla, de labrar la tierra y de guardarla. Esa fue la función que le dio, la operatividad. Y luego le da este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero no podrás comer de tal árbol. Entonces da leyes, da mandamientos. Dios ejerce su gobierno soberano, estableciendo leyes que rijan a sus pueblos, a su pueblo. Un gobernante establece leyes, normas. Por ejemplo, cada alcalde en su ciudad establece unas normas para que esa ciudad sea regida por esas normas, para que esa ciudad esté en orden, para que esa ciudad sea próspera. Bueno, Dios eso viene de Dios, porque Dios ejerce su gobierno soberano, estableciendo leyes que rijan a su pueblo. Y estas leyes nos reflejan el carácter y la voluntad de Dios. Cuando nosotros vemos las leyes de Dios, ellas nos muestran el carácter de Dios y la voluntad de Dios. Vamos a mirar en esta ley. El Señor dice, este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. Vamos a ver el carácter del Dios Santo. El Dios Santo le dice a Adán: come de todos los árboles, te es lícito, está bien, mas hay un árbol del cual no debes comer. Ese árbol es el árbol del conocimiento del bien y del mal. El Dios Santo de los cielos no tiene que ver nada con el mal, ni quiere ver nada con el mal. Y si su pueblo es santo, su pueblo tiene que estar apartado de toda clase de mal. Entonces muestra el carácter santo, nos revela el carácter santo de Dios, apartado de toda clase de mal. No comas del árbol, tú tienes mi identidad, eres santo. Si tú llegas a comer de ese árbol, pierdes tu identidad. Dios es justo. En esa justicia, Dios le manda a Adán, da este mandamiento mostrando su justicia. Si tú llegas a comer de este árbol y pecas, estableceré mi justicia sobre ti. Haré justicia, porque no soporto el pecado, cobraré por el pecado. Wow. Pero no solamente ello, también vemos que Dios es amor. Y Dios le dice: no comas del árbol para que no mueras. ¿Qué está haciendo? Cuidando de Adán. Si tú comes de ese árbol, vas a morir. Vas a estar separado de mí, nada puedes hacer, Adán. No comas de ese fruto. Entonces vemos siempre el carácter de Dios: justicia, santidad, paz. ¿Qué es la paz? Paz no es ausencia de conflicto, paz es comunión con Dios. Entonces el Señor le dice:
para que establezca mi pacto de paz contigo, tú debes obedecerme y no comer de ese fruto. Donde tú comas de ese fruto, se acabó nuestra relación, se rompe nuestra relación. Entonces tú vienes a ser, en vez de mi hijo, a ser mi enemigo. Todo pecador es enemigo de Dios, merecedor del castigo del infierno. Pierdes comunión contigo, y efectivamente eso fue lo que sucedió. Dios lo expulsó del Edén. Entonces vemos el carácter de Dios, pero también vemos la buena voluntad de Dios. La buena voluntad de Dios de llenar una tierra de justicia, de santidad, de amor, una tierra de su carácter. Un grupo de hombres, una raza humana que establezca el reino de Dios en la tierra. Que Dios vea la tierra, y cuando Él ve la tierra, ve su propia imagen, ve su santidad, ve su justicia, ve su amor, ve su bondad. Todo lo ve ahí. Su reflejo mismo. Entonces, las leyes nos revelan el carácter de Dios. Hoy en día hay un movimiento antinomiano. Antinomiano quiere decir que está en contra de la ley, que no le gusta la ley. Entonces la gente dice, no, es que nosotros ya ahora en el Evangelio la ley fue abrogada, nosotros no tenemos que cumplir la ley. Bueno, esto es falso, porque donde Dios establece su gobierno, establece leyes. Y como estamos estudiando en Mateo capítulo 5, y vamos a verlo, cómo el Señor Jesucristo pone una ley que es más demandante que la ley del Antiguo Testamento. Pero lo que pasa es que en Cristo, Él nos da el poder para cumplirla. Él nos da el poder, el amor, para deleitarnos en esa ley. Ese movimiento antinomiano, ese movimiento que está en contra de la ley, es hereje. Quiere decir, yo no quiero el gobierno de Dios, porque ¿cómo manifiesta Dios su gobierno sobre la humanidad? A través de leyes y mandamientos. ¿Y qué propósitos tienen sus leyes y mandamientos? Evidenciar su carácter, evidenciar su voluntad y también guardar la honra. Ahora, la evidencia de que una persona es súbdito del reino de Dios. Hoy en día que hay tantos hijos del reino. Hoy en día todo el mundo se llama cristiano, hasta el perro es cristiano. Todo el mundo es cristiano. No, pero si yo soy cristiano también y voy a tal iglesia. Todos somos cristianos. Hoy en día que hay tanto cristiano desperdigado por el mundo que se creen que son hijos del reino. La realidad es que una persona que es súbdito del reino de Dios se evidencia o evidencia que es súbdito por su alto compromiso con las leyes del reino, con la santidad, con la justicia, con el amor. Y no porque la ley tenga que imponerse. No hagas, no entres, no comas, no subas, no bajes. No. La ley de Dios es el amor que yo tengo por el carácter de Dios. Cuando yo no era cristiano, me deleitaba, amaba mi pecado. Amaba contravenir a Dios en todo y no me importaba nada. Pero cuando el Señor Jesucristo vino a mi vida, transformó mi corazón, estableció su reino en mí, empiezo a amar la ley. Empiezo a amar la santidad, la justicia en toda la verdad. Como lo dice Efesios 5:10. ¿Qué dice Efesios 5:10? Por favor, se me olvidó, no me he tomado ahora el tiempo. ¿Qué dice Efesios 5:10? A ver, alguien que lo diga de memoria. Procurando siempre lo que es agradable al Señor. ¿Qué le agrada al Señor? Si Él puso sus leyes, a Él le agrada que cumplamos sus leyes. Y si yo tengo la identidad de Dios, si yo soy imagen y semejanza de Dios, si Cristo el Señor puso su naturaleza divina en mí, si el Espíritu Santo está operando en mí, yo amo la ley de Dios. Me gusta la ley de Dios. Comprendo la ley de Dios y procuro obedecer la ley de Dios. Así de sencillo. Esa es la evidencia de que yo soy hijo del reino. Porque tengo la identidad del reino y el rey puso leyes
para que su reino sea regido. Y cuando el reino es regido es guardado. Y cuando el reino es regido y guardado es prosperado y muy bendecido. Hoy en día las gentes quieren bendición, pero sin gobierno. Y lo que es sin gobierno, ¿cómo se llama? Anarquía, caos. Y eso es lo que la iglesia cristiana de nuestros tiempos está sufriendo. Caos, anarquía. Si nosotros nos vamos para un culto de esos modernos, donde hay tanta gente, tú ves una anarquía. Los que están adelante hacen una cosa, los que están atrás hacen otra. El uno canta, el otro grita, el otro llora, el otro le da patadas al otro. Dice que porque están llenos del Espíritu Santo. Y dice que porque hay unción. No, eso no es unción. La evidencia del reino de Dios en la iglesia es que hay orden, porque nuestro Dios es un Dios de orden y no de caos. La evidencia de que una persona es súbdita del reino de Dios es que tiene un alto compromiso con las leyes del reino. Ahora vamos a ver el segundo aspecto. Vamos a ver el segundo aspecto del gobierno de Dios. Bajo el gobierno de Dios. Dios gobierna estableciendo límites. Dios establece sus límites. Dice el texto en versículo 16: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. Y sabes una cosa, hay muchas personas que se inquietan con este texto, no les gusta este texto, o lo malinterpretan. No pueden comprender acerca del árbol del conocimiento del bien y del mal, y por eso se hacen muchas conjeturas. Sin embargo, la palabra nos enseña varias cosas acerca de este árbol. En primer lugar, no es un árbol figurado, no es un cuentito, no es una fábula, es un árbol real como los otros árboles. Versículo 9: Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Yo les hago una pregunta, hermanos. ¿El árbol del fruto del bien y del mal era bueno o era malo? Era bueno. Muy bien. ¿El árbol del fruto del bien y del mal era apetecible o no era apetecible? Sí. Era apetecible. Era apetecible. Era agradable. Entonces era un árbol como los demás árboles. ¿Existía? Sí existía en el Edén. ¿Qué se hizo? Bueno, hermanos, esa pregunta se la dejamos al Señor cuando estemos allá. La Biblia no nos vuelve a hablar de eso, aunque toda la Biblia nos habla de las consecuencias de haber comido ese fruto. En segundo lugar, vemos que era un árbol reservado para Dios. Algunas personas osan decir: es que Dios le puso tentación al pobre Adán. Eso es falso. Dios no le puso tentación a Adán, no era una tentación. Ese árbol fue puesto en el centro del jardín porque tenía una gran importancia. Era un árbol reservado para Dios. Este árbol evidencia la reserva del dominio de Dios. Este árbol marcaba la propiedad y el gobierno absoluto de Dios sobre el Edén. A través de este árbol Dios le estaba diciendo a Adán: Adán, yo te pongo como corregente del reino, yo te pongo como virrey de este santo reino, pero el dueño soy yo. Tú lo vas a cuidar, lo vas a guardar, lo vas a labrar, pero el dueño soy yo. Y la evidencia de que el dueño soy yo es que ese árbol es mío y no lo tocas. Es mi gobierno, es mi dominio. Si tú llegas a tocarlo, si llegas a comer de ese árbol, vamos a perder nuestra amistad. Se va a terminar nuestro pacto. Ya no vamos a andar juntos, como efectivamente sucedió cuando el hombre comió del árbol. Esto que nos enseña que no es dado al ser humano traspasar los dominios de Dios. Dios tiene sus dominios.
Él dice, 6 días trabajarás, mas el séptimo descansarás, lo guardarás santo al Señor. Ese árbol era santo allí, intocable. Ese árbol mostraba la santidad de Dios, un Dios que es intocable. Hey, pero ¿no es como más importante el árbol de la vida? ¿Por qué Dios no le prohibió del árbol de la vida y más bien le permitía comer del otro? No. Porque es que el árbol de la vida era naturaleza de Dios y era naturaleza de Adán. Adán era un ser viviente. Mientras Adán viviera, él tenía del árbol de la vida, podía comer del árbol de la vida, nutrirse del árbol de la vida y no iba a morir. Pero Dios le prohíbe del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Él le dice, no traspases mis dominios. Y en esto consiste el pecado, en que nosotros transgredimos los dominios de Dios. Frecuentemente estamos transgrediendo los dominios de Dios. Él dice ser santos y nosotros queremos ser pecadores. Él dice, 6 días trabajarás y nosotros queremos trabajar 8 y 10 y ganar mucha plata. Y el Señor dice, no nombrarás mi santo nombre en vano. Y en cuanto tenemos un negocio le ponemos papelería y Shaddai, droguería Jehová Rafa, panadería Jehová Jireh. ¿Qué es eso? ¿Es el nombre santo de Dios? Hágame un favor, hermanita, présteme ahí 10,000 pesos que mire, se lo juro por el Señor que yo después se los pago. ¿Por qué llegaste tarde al culto? Hermano, es que había trancón en el metro. El Señor dice, no mentirás. Nos gusta transgredir la ley de Dios. Nos gusta transgredir los dominios de Dios. El reino de Dios es santo. No toquemos la santidad de Dios. No toquemos la gloria de Dios. Hoy en día hay hombres que son tan atrevidos que se creen que pueden tocar la gloria de Dios y creen que pueden ordenarle al Espíritu Santo y dicen, Espíritu Santo, sánalo, Espíritu Santo, tiéndalos al piso. ¿Quiénes son ellos? Hemos visto algún hombre en la Biblia que se atreva a decirle al Espíritu Santo qué tiene que hacer. Dios es omnipotente, Dios es soberano. Él hace cuanto Él quiere y no cuanto nosotros le digamos. Juguemos a que Él es el que manda y nosotros los que obedecemos. Juguemos a que Él es el dueño y nosotros no transgredimos sus terrenos, ¿vale? Amén. Y finalmente, vemos que si el hombre comía del árbol, ¿qué iba a conocer? ¿Qué iba a conocer? El árbol es el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué iba a conocer aquel Adán cuando comiera de ese arbolito? No, él no iba a conocer el bien y el mal. Él ya conocía todo el bien. Porque Génesis 1:31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. El mal no aparece en la Sagrada Escritura hasta Génesis capítulo 3. Versículos 1 al 5. ¿Qué iba a conocer Adán? ¿El bien? No, él estaba saciado del bien. Dios le había saciado de todo bien, de toda gracia, de toda misericordia. Adán vivía en el bien. Pero ¿qué iba a conocer? El mal. El mal. Pero ahora, recordemos qué significa esa palabra conocer. ¿Se acuerdan ustedes qué significa la palabra conocer? ¿Simplemente el saber intelectual? No. Allí la palabra conocer significa intimar, entrar en relación, casi o mejor como la relación íntima conyugal. No comerás del árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque ahora tú tienes una alianza, tienes un pacto y tienes una unión con el bien. Pero cuando tú comas de ese árbol, si llegas a comer de ese árbol, entonces vas a hacer contubernio, unión
te vas a unir al mal. Vas a intimar con el mal. ¿Qué fue lo que sucedió cuando Adán comió de ese árbol? Intimó con el mal. Se hizo uno con el mal. Ahora, algunas personas dicen, es que Dios era envidioso y no quería que el hombre conociera, sino que fuera un cieguito. Por eso las religiones enceguecen. Mira, la religión es el opio del pueblo. La religión enceguece al hombre falso. El hombre tenía qué ojazos, qué sabiduría y qué poder para decidir. Tenía libre albedrío en ese entonces. Y él podía escoger entre el bien y el mal. Y él sabía que él estaba en común unión con el bien. Y que fue hecho para vivir en común unión con el bien. No era una envidia de Dios. Blasfemo aquel que dice, es que Dios es envidioso, porque la palabra de Dios dice, Dios no peca, ni hace pecar a nadie, ni nadie le puede hacer pecar. Dios es santo. Nuestro Dios es santo. Entonces, aquel hombre que iba, cuando comiera, que iba a intimar con el mal, Dios le estaba previniendo, no comas de ese árbol, porque si tú comes de ese árbol vas a intimar con el mal y no tienes poder, no tienes autoridad para gobernar el mal. El mal te va a gobernar. Y efectivamente eso fue lo que sucedió. Cuando Adán y Eva comieron de aquel fruto, inmediatamente el mal comenzó a gobernar en ellos. Y la primera evidencia la vemos cuando su hijo Caín mata a su hermano Abel. Y a partir de ahí la cadena de pecado hasta nuestros días. El mal ha gobernado el mundo. Sin embargo, se levantó uno poderoso, el que bajó de los cielos, Dios hecho hombre, Jesucristo el Rey. Él es el único hombre que ha podido gobernar el mal. Cuando él fue tentado por Satanás en el desierto, él gobernó el mal. Cuando él fue tentado 12 veces a través de toda la historia del Evangelio, se nos relatan 12 veces que él fue tentado. En todas esas 12 veces, él gobernó el mal. El primer Adán fue derrotado por el mal. El segundo Adán, Cristo, gobierna el mal. Por eso Cristo tiene el poder de traer a su iglesia a gobernar sobre el mal. Israel no pudo gobernar sobre el mal. Israel, estando en la misma presencia de Dios, se formó un ídolo, mintió, mató, robó. Fue gobernado por el mal. Mas Cristo, cuando vino, gobernó el mal. Y nos dio a los creyentes el poder para gobernar el mal. Cuando Él murió en la cruz, derrotó el mal y lo puso por estrado de sus pies. Le pisó la cabeza al maligno. Lo derrotó, le infligió letal derrota. Pero con ello adquirió la victoria para su pueblo. Para que su pueblo no sea gobernado por el mal. Para que su pueblo no sea condenado por el mal que ha hecho, sino para que seamos libres. Cuando nosotros conocemos esta historia del Edén y llegamos a conocer qué significado tiene ese arbolito, dejamos de pensar en las bobadas. ¡Ay, mira qué día es tan simpático! Se puso bravo por una manzanita. No, si es que no fue una manzanita. Fue transgredir los terrenos de Dios. Fue permitir ser gobernado por el mal. Fue perder la santa identidad con Dios de justicia. Santidad en toda la verdad. Pero esto recuperado por Cristo. Y eso es lo que hace la iglesia cristiana. Cuando Cristo viene a nuestras vidas, aprendemos todos estos principios de la palabra para retornar al hombre original en el poder de Cristo y poder gobernar el mal. Amén. Amén. A Dios sea la gloria en su iglesia. A Cristo nuestro Redentor. Al eternal Consolador, el Espíritu Santo del Trino Dios.
Y al Padre de gloria y majestad sea todo el honor, toda la majestad, todo el imperio, todo el dominio, toda la sabiduría en su iglesia por los siglos de los siglos. Amén. Señor, te damos gracias porque te ha placido hablar a tu pueblo una vez más. Señor, si oímos hoy tu voz,